En esta ocasión les voy a dar la reseña o mi opinión de la serie en general de Better Call Saul. Me imagino que algunos la han visto, otros no. Tal vez algunos hayan visto Breaking Bad, tal vez algunos otros no, pero voy a dar mi opinión con spoilers, obviamente. La quiero hacer sencilla, porque esta serie implica muchas cosas. Entonces quiero exponer las generalidades de lo que me parece y por qué pienso que es la mejor serie que yo he visto en mi vida. Así como serie. Me podrán gustar series de Marvel, Star Wars por los personajes, las conexiones, la acción, pero realmente una buena serie es esta. O sea, un nivel superior de cinematografía. Porque para mí el éxito de Better Call Saul, y que también lo tiene Breaking Bad, es que se siente muy real. Tú ves interactuar a los personajes y sientes que eso está pasando en algún lado. Se te olvida que es una serie. Cuando ves algo de Marvel, pues sabes que es fantasía, lo disfrutas, pero totalmente, en todo momento no te la crees. Lo disfrutas, pero sabes que no es real. Y en este tipo de series, y no todas, o sea, hay series que también son de tramas cotidianas, de abogados, de no sé qué, de criminales, pero no se sienten naturales. O sea, en cada capítulo cambia la dinámica. O hay muchas casualidades del guión que dices, no, pues esto es, no sé, como CSI, que cada episodio es algo diferente, ¿no? Pues es una serie de eventos reales, pero no te la crees. Aquí todo pasa tan natural, tan despacio, los problemas se van construyendo, conoces a cada uno de los personajes, porque se dieron el tiempo para contar esta historia de Better Call Saul, muchos años. Entonces tú vas viendo en carne propia cómo se va construyendo la relación de Jimmy y Kim, cómo primero Jimmy es mala influencia para ella, pero luego Kim, en lugar de frenarlo, empieza a ver por sus intereses. Está difícil. O una faceta mala, digamos, corrupta, un lado malo de Kim. Entonces juntos crean una explosión, que fue lo que pasó. Entonces esta serie te construye toda la historia de Jimmy, como en un principio, desde siempre, fue una persona que se aprovechaba de las circunstancias. O sea, él estaba destinado a ser un criminal. Desde que le robaba el dinero a su papá, o sea, te lo demuestran en varias ocasiones que él, y te lo dice su hermano Chuck, te puedes arrepentir, vas a pedir perdón, pero vas a regresar siempre a hacer lo mismo. Todos regresan a su estado natural o tienden a regresar, ¿no? Entonces Jimmy era una persona que constantemente en la serie volvía a recurrir a hacer lo incorrecto. Un tiempo trató de hacer lo correcto, un par de temporadas, pero se dio cuenta que no le funcionaba. Y hacerlo, las cosas mal le salía muy bien, muy, muy bien. Entonces, la trama se empieza a poner cada vez mejor cuando se mezcla con la otra trama de los carteles. Ese conflicto de los carteles está súper interesante. Y el hecho de poder ver en esta serie cómo se construyó y cómo llegó a ser lo que era cuando ya estaban los tiempos de Breaking Bad, es hermoso. Simplemente hermoso. Como un personaje tan secundario, podríamos decir, o de reparto como Nacho, lo ves tanto tiempo, lo ves interactuar en situaciones cotidianas, ves sus gustos, ves su relación con el papá, que al final hacen que Nacho nos importe muchísimo. Yo estaba todo el tiempo pendiente de qué le pasaba a Nacho y ver cómo se salvaba, cómo iba adelante, o sea, cómo se cerró su historia, donde al final él aceptó que lo iban a matar, que no había opción, pero dijo, bueno, ¿cómo me puedo ir salvando a mi papá, aunque sea? Eso es poesía, es hermoso, la verdad, cómo manejan esa secuencia de actos tan creíbles, tan naturales. O sea, tú eso lo ves y dices, esto sí puede pasar sin problemas. O probablemente sí pase. Y estamos hablando de un personaje mucho más secundario. Luego todo el trama de Lalo, donde se salva de que lo maten, pero todos están asustados, todos están pendientes. Y tú como espectador sientes que Lalo te va a aparecer en cualquier momento. Y se dan la molestia, se toman la molestia de esperarse varios episodios a ver si aparece Lalo Salamanca o no. Y no aparece. Entonces todos están asustados. Entonces la ansiedad que siente Gustavo Fring, la obsesividad que siente, se traslada a la audiencia. O sea, las emociones que quieren proyectar o que proyectan, tú las vives en carne propia. Entonces dices, ¿qué onda con Lalo? Entonces estás preocupado, estás asustado.
Sabes que después ya Lalo no está en Breaking Bad, pero no sabes qué le pudo haber pasado. A lo mejor se escapó. O sea, posiblemente piensas, a lo mejor sí murió, a lo mejor, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque Lalo es un peligro. Y ves cómo mata gente como si nada. O sea, es un psicópata silencioso, carismático. Entonces está muy bien manejado lo de Lalo. La actuación de Tony Dalton no tiene nombre. Al igual que la de Rhea Seehorn y Bob Odenkirk, no recuerdo bien el nombre. La actuación de Saul Goodman y de Kim es impresionante. Kim, sobre todo, Kim también se la lleva. Todos. Howard también. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, todo se empieza a complicar. Para mí el momento clave de la serie, o cuando más arriba está, el episodio donde hacen la gran estafa. Bueno, no la gran estafa, sino que logran tumbar la carrera de Howard. Ahí se veía que iba a explotar algo. Yo pensaba más como que iban a estar en una situación donde Howard amenazara la vida de ellos o viceversa. Algo complicado, pero nunca creí que fueran a mezclarlo con Lalo. No sé por qué no se me pasó por la cabeza. Porque Lalo y Howard no tenían nada que ver, absolutamente nada. El denominador común era Jimmy. Pero manejaron muy bien todo, como con Jimmy Howard se da cuenta y también toma cartas en el asunto. Hace lo que puede, reta a Jimmy a box, contrata a un investigador privado. Pero Jimmy y Kim juntos son más inteligentes. Y Howard no era muy brillante. Y te lo demuestran. Se toman la molestia de demostrarte lo valioso que era Howard como persona y que realmente no era malo. Como cuando la practicante intenta conversar con los ancianos y el saber con permiso y los convence. Dice, oye, qué buen tipo, es muy bueno realmente. Entonces eso cuando lo hacen parecer que es un drogadicto te duele más. Y te pone en duda si estás a favor de Jimmy o si no estás a favor de ellos. O sea, a mí me pasaba que estaba a favor de Jimmy y Kim, pero yo quería que no hicieran nada, que no le hicieran nada a Howard. Y Jimmy ya no quería, pero Kim seguía. Entonces, esto cuando alguien está necio, explota la bomba, va a haber un problema. Entonces yo estaba intrigado de qué van a hacer estos dos, o sea, cómo va a acabar esto. Va a haber un problemón, sí, obviamente. Va a explotar la bomba. Entonces toda la secuencia del bigote y la foto y luego que tuvieron que regresarse, que Kim se regresó para volver a tomar otras fotos y que las fotos fueran de esas que cambiaban la imagen después. Elaboradísimo, pero son cosas que sí se pueden hacer de alguna manera. Entonces es 100% real. Entonces la clave es cómo construyen a los personajes. Tú los ves comer, los ves prepararse, los ves ir al baño, los ves igual que en Breaking Bad. O sea, Hank en el baño se entera de que Walter White es Heisenberg. Entonces, como te los construyes, te familiarizas con ellos. Sientes que los conoces. Con Mike, cómo va con su nieta. Entonces ves todo lo que implica. De que si esta persona muere, ve todo lo que implica. O lo que le pase a esta le puede afectar a otro, etc. Entonces hay o sea, toda esta última temporada hay una cantidad de escenas tan hermosas y tan impresionantes. Cuando Gustavo va con la mafia después de que Lalo está desaparecido, o sea, va con sus jefes, como a hablar y Héctor Salamanca dice que él fue. La tensión que se siente ahí, siendo que Gustavo es el villano después en Breaking Bad, pero ahí estás preocupado por él. Lo ves irse a tomar a un bar una copa de vino, sabes cosas cotidianas de cada persona, esa es la clave. Y todas las escenas cotidianas que vemos están bien construidas, bien hechas, cada detalle, cada diálogo, los colores, las escenas de otras temporadas cuando Kim no es mala, cuando ve por el bien, usa colores más azules. Después cambian las tonalidades de los colores que Kim usa cuando se hace más mala, las sombras. O sea, los diálogos que dicen tienen que ver con el color de la ropa que usan los personajes, la posición donde se colocan, etcétera. Entonces es una joya de serie, o sea, no hay un detalle que no esté bien hecho. O sea, no hay algo que diga, es que esto no. Todo está bien, absolutamente todo. Por eso es la mejor serie que yo he visto en mi vida. A lo mejor, para mí, un poco mejor que Breaking Bad. Y eso que Breaking Bad está muy arriba. Entonces ya todo explota cuando Lalo por fin aparece, que era lo que todos estaban esperando. Pero nadie se esperaba que fuera con Jimmy o no que fuera con Jimmy en ese momento. Te distraes tanto con lo de Howard y lo hacen a propósito que ya estás metido en la otra situación. Entonces esa escena cuando están viendo la tele Kim y Jimmy, aparenta que todo está tranquilo, tú estás tranquilo.
y de repente llega Howard. Y para ti eso es lo que rompe esa tranquilidad. Ah, llegó Howard a hacerle de pedo. Aquí va a haber golpes con Jimmy o una situación. Algo. Algo va a suceder ahí que va a desencadenar otro problema más adelante. Pero nadie se esperaba, o al menos yo, ¿no? Que fueran y lo mataran. Absolutamente nadie. Entonces para ti lo que rompe esa escena es que llega Howard. Y empieza ahí como que a gritarles, a decirles cosas. Y todo lo que le dice tiene razón en la mayoría de en todo lo que les dice. Es tan inteligente que se dio cuenta de lo que sucedió y hacen esto por esto, por esto y por esto. Entonces se empieza como a generar ese conflicto. Empieza a haber tensión porque no se va, como que dura mucho y dices, oye, aquí algo va a pasar o algo no huele bien, ¿no? Pero todavía no sabes qué va a pasar. Y esa escena, cuando la vela se mueve, que la vela te la muestran desde el principio, la vela se mueve y se escucha la música casi casi de terror, como cuando llega el monstruo que nos estuvieron construyendo a lo largo de unas temporadas, que nos mostraron de lo que es capaz, de repente está ahí atrás. O sea, eso está impresionante. Entonces es una escena que maneja múltiples conflictos. El conflicto legal que le hicieron a Howard, el conflicto personal con ellos, el conflicto interno de cada personaje, de Howard al saber que destruyeron su carrera, de ellos, de Kim y de Jimmy, al darse cuenta que Howard tenía depresión, que no sabían, que su matrimonio estaba acabado. El conflicto que sienten en la culpa se transmite, se ve. Entonces llega un conflicto extra que es un conflicto físico de peligro, que es Lalo Salamanca. De repente está atrás, no sabes qué va a hacer, o sea, podría sin duda matar a Kim también si quería. Y lo podían haber hecho porque tienen el coraje para hacerlo. Decidieron que fuera Howard. ¿Por qué? Ahorita decimos por qué. Pero en un momento y otro, tú estás en tensión máxima. Howard no se va. Ah, como que sí, como que no. ¿Y quién es él? Ve que saca, ya hasta que ve que saca la pistola y empieza a ponerle el silenciador. Ya se asusta Howard. Bueno, creo que tengo que pelas, güey. Estabas en el lugar equivocado con la persona equivocada. Y eso es lo que te quieren demostrar ahí. Que muchos problemas son circunstanciales. O sea, Howard no hizo nada grave para meterse en ese problema. Simplemente conoció a unas personas que se metieron en algo equivocado y que esas decisiones erróneas los llevaron a que una persona muy mala estuviera en su casa. Solo quería hablar, los quería usar para otro fin. Pero Howard estaba ahí en medio y fue historia. En la serie, obviamente. Aunque yo sentí que esa persona murió. O sea, yo estaba en duelo cuando se acabó ese capítulo. Estaba triste y estuve triste como 2 días. Porque mataron a Howard. Porque te construyeron al personaje. Te enseñaron cómo se hacía su café, cómo era la relación con la persona. Entonces tú sientes que lo conoces. Entonces ya que lo matan, es impactante. Primero ves la cara de horror de Jimmy y Kim cuando ven a Howard. Perdón, cuando ven a... Cómo les cambia la cara cuando entra Lalo Salamanca. Más que en las películas de terror. Es una cara de horror impresionante. Luego lo mata y cómo lloran, o sea, cómo impacta y Lalo, sin pestañear, como si nada, eso le da más terror a la escena todavía. El hecho de que este sujeto esté como si nada. O sea, para él no hizo nada. Yo llegué y con permiso, pum. A ver, ocupo hablar con ustedes. Entonces, digo, lo cual fue bueno, porque si no hubiera estado Howard, a lo mejor los mataba a ellos o mataba a Kim. Porque el hecho de haber matado a alguien que era conocido para ellos por lo que Lalo vio, los estaba castigando de alguna manera, los estaba viendo sufrir. Los estaba viendo llorar y así. Entonces el hecho de que él se sintiera traicionado por mucha gente, ahí estaba cobrando un poco su venganza, aunque su venganza real era con Gustavo Fring. Pero ahí los estaba haciendo sufrir. Y luego de eso la escena, o sea, estamos viendo si va Kim o si va Jimmy a la casa de Gustavo. También ahí estás impactado. ¿Qué va a pasar? O sea, es el enfrentamiento. Y es una sola persona. O sea, Gustavo tenía mucha gente y aquí es una sola persona, un solo personaje que construyeron todo el embrollo y el problema que estaba causando. Entonces, pues ya pasa lo demás, va Kim para allá. Pero esta es la otra parte clave. Había otro personaje muy inteligente y muy importante que no estamos teniendo tanto en cuenta. Decíamos mucho, es que Nacho, es que Mike, es que Lalo, qué miedo. Jimmy es muy bueno hablando y se sale de muchos problemas. Kim es muy inteligente, así como que la atención estaba en muchos personajes, pero hay otro que estaba muy calladito y que es muy peligroso y se llama Gustavo Fring.
y que por algo tomó el control del cartel cuando Walter lo conoce más adelante. Entonces él, su obsesividad, vio todos los escenarios posibles por dónde va a aparecer esto. Estaba muriéndose de miedo, la verdad, Gustavo, pero era obsesivo. Entonces fue y dijo, a ver si un día llega Lalo y me baja, a ver, aquí va a haber una pistola y pongo esto acá. Y en su casa había gente. Eso me impactó también. Como Gustavo no iba a su casa a dormirse ya. Había un operativo adentro de su casa. Vigilando las calles, vigilando todo, vigilando 1000 lugares. Con muchísimos matones, muchísima gente ayudando a Gustavo. Por si aparecía Lalo Salamanca. Por si aparecía. Todo lo que provocaba una persona. O sea, las tenía de ganar Gustavo porque eran más gente. Pero el miedo que le tenían a este sujeto era mucho. Pero ahí está la clave. Gustavo escuchó que Jimmy convenció a Lalo. Lo convenció de que en lugar de ir él, fuera ella. Dijo, ok, esta persona es muy peligroso, pero lo puedes convencer o distraer. Puedes ganar algo de tiempo. No es un asesino a sangre fría, es carismático, muy peligroso, pero puedes dialogar con él. Eso pasó por su mente. Entonces dijo, a ver, intuyó que iba a aparecerse en la fábrica. Fue para allá. O sea, ahí sí se amarró de valor y fue a enfrentar. Y sí, es muy inteligente. Apareció Lalo en la fábrica. Mató a algunos hombres de Gustavo como si nada. Pum, pum, pum. Y hombres entrenados. Se quedó a solas con Gustavo. A lo mejor lo natural es que ahí era el fin de Gustavo. Pero pues Gustavo es el que iba a sobrevivir más fuerte. Y todos pensaríamos que Lalo es todavía más... Él por sí solo es mucho más peligroso que Gustavo. Pero sí, Gustavo es muy inteligente. Entonces, Lalo sí subestimó a Gustavo. Pensó que era, pues, un mindundis. Dijo, no, pues o sea, hasta le dijo a Kim cuando lo mandó a matar, que sabía que no lo iba a matar, pero lo mandó, como de señuelo. Dijo, no, ni te vas a sorprender de la persona que te va a abrir la puerta. Pero también, todos son peligrosos. Algo así le dijo. Pero lo subestimó, pensó que al estar solos, Gustavo iba a estar muerto de miedo y que ya no había manera de que él hiciera algo. Se sintió muy confiado de que Lalo le hiciera algo a Gustavo. Y él tenía el arma, entonces lo bajó, fueron a ver su fábrica, tal como Gustavo lo previó. Dijo, va a querer ver lo que hay abajo si me encuentra aquí. Entonces el speech, el coraje, o sea, el tiempo que gana Gustavo cuando empieza a decir todo lo que odia a Don Eladio y a los Salamanca, etc., provocó, o sea, lo dijo con tanto odio que sí se sacó de onda Lalo. Se logró lo que Gustavo quería, como ganar tantito tiempo. Entonces Lalo como que se asustó, dijo, ay, o sea, este tipo tiene un carácter fuerte y tiene mucho odio. O sea, percibió eso, sorprendió más bien. Entonces como ese momento breve de sorpresa, lo desconectó un poquito de la situación y fue el momento exacto que Gustavo alcanzó a distraerlo con la bengala que puso ahí. Fue por la pistola, la agarró rápido y disparó directo. Lalo empezó a disparar, pero Gustavo ya le había disparado y se escondió. O sea, ahora sí que el miedo y la obsesividad que tenía Gustavo, pero a la vez el odio que le tenían los Salamanca, lo ayudó a salir de esa situación. Digamos que en el duelo como si fueran Cowboys, en el duelo de 1-1, fue más listo Gustavo. Lalo era muy peligroso y causó mucho revuelo, pero al final subestimó a Gustavo, y Gustavo era más inteligente. Entonces al final quedó libre un animal más peligroso. O más radical, o sea, simplemente vean cómo manejó Gustavo a Nacho a diferencia de los Salamanca. De que aquí está tu papá, haces algo y se acaba. Órale, este tipo sí no le tiene miedo a nada y es muy peligroso. Entonces se nos había escapado que Gustavo es muy complicado también. Y por algo después está libre. Después domina todo en Breaking Bad. Pero después llega un animal más peligroso que se llama Walter White. Y él se acaba con todos. Más inteligente, pues. Ok, eso por una parte. Entonces la escena cuando están los dos cuerpos de Howard y Lalo es impactante. O sea, como dos historias de dos personas que no tenían nada que ver, se cruzaron, uno mató a otro porque sí, y todo el trauma que implica tanto en Mike al ver eso, tanto en Jimmy, Kim, y luego la persona que lo mató también ya está ahí. Impacta mucho ver eso. Y son dos cuerpos de dos personajes que conociste bien, porque los viste en muchas secuencias. A Howard lo viste toda la serie. Y luego en el funeral todavía los descarados te ponen imágenes de Howard surfeando, como de viaje, o sea, como en escenas
como de que era una buena persona, pues, con un animalito, creo que salía, sonriendo, o sea, todavía te muestran el funeral y te muestran a su esposa triste y todo lo que implica lo que hicieron. Es como si haces algo muy malo y todavía te lo enseñan, mira lo que hiciste. Entonces, ellos parte tuvieron que ver en todo lo que pasó y tienen que ir al funeral. Entonces tú sientes esa emoción de, ¡ay! No manches, después de lo que pasó están ahí, ves las fotos de Howard. Psicológicamente la serie te está dando bien duro en el coco, en tus sentimientos. Y bueno, ya después pasa la escena de que se separa Jimmy y Kim, más adelante, que también tiene impacto emocional. Como Kim le dice, pues realmente no te dije porque ibas a detener la operación y yo no quería que se detuviera porque me estaba divirtiendo mucho. A ese grado de locura estaba llegando Kim. Solo por diversión no quiso parar nada y ve lo que sucedió. A lo mejor Kim tuvo más culpa que Jimmy en lo que le pasó a Howard. Y esa culpa se ve manifestada más adelante. Ahora, punto y aparte. Todavía la serie no, con eso para mí es una gran serie. De lo mejor que hay. Todavía se dan la molestia de que hay otra parte donde ya es después de Breaking Bad. Con escenas de cameos de Better Call Saul. O sea, con cameos de Saúl durante la época de Breaking Bad. Todavía puedes ver esa faceta ya cuando es 100% corrupto, cuando ya tiene mucho más dinero. Todavía puedes ver brevemente algunos instantes. Ves cómo Kim va a su oficina y no le hace caso. El cameo de Jesse, o sea, todavía te meten eso. Y son cameos que sí se podían dar. Oye, tú sacaste un amigo de la cárcel, no sé qué. El cameo de Walter y Jesse y van al desierto. Entonces te pasan la parte que no viste, lo de adentro, las conversaciones. Y Jesse le pregunta, ¿tú dijiste Lalo? ¿Quién es Lalo? Y ves por un momento todo lo que pasa en la cabeza de Jimmy. No, no es nadie. Pero todo lo que implica ese nombre es hermoso. Cómo lo hilaron todo. Ver a Walter otra vez no tiene precio. Y toda la parte de Jean o de la otra identidad la última identidad de Jimmy McGill en blanco y negro, que esa parte de su vida te la pasan ahora en blanco y negro cuando todo se fue cuando todo se cayó, tiene mucho peso también. Como las consecuencias de lo que hizo y ahora tiene que estar escondido se están viendo. Pero aún así te demuestran que a pesar de todo lo que pasó, cuando Jimmy tiene la oportunidad de volver a hacer el mal de manera corrupta, lo vuelve a hacer. Y vuelve a agarrar poder y era muy inteligente. Entonces, ya hasta con esta otra identidad, con la de Jean, empezó a hacer cosas corruptas, empezó a robarle a gente con dinero, a estafar. Era el mejor estafador que ha existido, Jimmy McGill. Entonces se vuelve a manifestar ahí y regresa por un momento Saul Goodman otra vez. Pero en esta ocasión, una de las personas que estafó, la señora, se la regresan. Lo encuentran y se da cuenta que él es Saul Goodman. Llama a la policía, él se escapa y lo atrapan de una manera muy fácil y muy tonta. Pero así sucede, así es la vida real. A veces a un criminal lo atrapan por una tontería. Después de haberse salvado de muchas cosas donde pudieron haberlo atrapado y no lo hicieron. Y es paradójico, te salvaste de todo eso, pero te escondiste en un bote de basura, te vieron y se acabó. Entonces él así de fácil está de que no, me agarraron y está enojado. ¿Cómo pudo haber sido tan fácil? Y por un momento él es tan bueno que está atrapado, pero está en su terreno. Él sabe cómo manejar esa situación para que le quiten años de cárcel. Ah, ¿me atraparon? Pues sí, yo soy una víctima de Walter White. Todo lo que pasó es porque tenía miedo de que me matara. Él pudo matar a no sé cuántas personas en la cárcel con una llamada. ¿Qué me esperaba a mí? Entonces yo tenía miedo a Walter White, por eso hice lo que hice, me obligó. Tan tan, y de ahí no lo sacas, ¿eh? Entonces pues ya lo tenía todo arreglado. Iba a estar pocos años en la cárcel, en la que él quería, hasta con un helado. Ve el cameo de la esposa de Hank y de la esposa de Steve Gómez está muy bien. Te recuerda todo el conflicto que implicó lo que hizo. Pues el hecho de todo lo malo que hizo Saúl también no solo es lo anterior a Breaking Bad, sino también todo lo que sucedió en Breaking Bad también es parte de él. Él también tiene culpa. Él también está involucrado. Entonces todo lo que sucedió con Walter realmente él también lo provocó.
Él ayudó a Walter a hacer lo que hizo, de alguna manera. Entonces te muestran hasta los momentos cuando tomó la decisión. Mike le dijo, no vayas con él, no vale la pena, es un inexperto. Es una persona que no tiene experiencia en esto, no vayas. Y te muestran ese momento cuando abre la puerta y va a la escuela. Y es lo que te quiere demostrar esta serie, que las decisiones que tomas te llevan por un camino. Una mala decisión te va llevando a otra mala decisión y a un camino erróneo. Y las buenas decisiones de alejarte de algunas situaciones también te llevan a algo bueno. Entonces eso le dice Mike a Jimmy, cómo esto es de decisiones. Y eso te enseña la serie, cómo se van metiendo en conflictos los personajes por las decisiones que toman. Entonces, ahí te muestran esa decisión. El hecho de ir y hablar con Walter en la escuela te llevó a más cosas que sucedieron adelante. Y ya no te muestran la conversación con Walter. Esa ya sabes, ya sale en Breaking Bad. Y al final, el hecho de que el último capítulo o los últimos capítulos son hermosos también. O sea, es otro poema porque te recuerdan conversaciones anteriores de Jimmy donde si les preguntaba por la máquina del tiempo a otras personas cercanas a él como Mike, Walter y Chuck, todo el tiempo él contestaba con algo superficial, sobre todo con Mike y Walter. O sea, él siempre era una persona superficial que se quería aprovechar de las demás. Entonces Walter le dice, siempre fuiste así, es que tú no es como Walter que se transformó, tú siempre fuiste así. Luchaste por no ser así, pero al final tu naturaleza siempre sale, siempre florece. Y Walter no, Walter sí es una historia de transformación. Entonces, al final a todo mundo le habla habla sobre remordimientos, qué cambiaría si regresaras el tiempo. Y con Chuck, esa conversación no es por nada al final, que sale Chuck. Chuck le dice en ese momento que no tienes por qué avergonzarte de retroceder y cambiar tu camino, de regresar, de dar un paso atrás y arrepentirte de lo que estás haciendo. En ese momento Jimmy no le hace caso y jamás retrocede, siempre va para adelante, para adelante, para adelante y por el mal camino. Pero al final, cuando ya tenía todo arreglado, él ve a Kimmy, ya cuando al final tenía todo arreglado Jimmy, para estar poco tiempo en la cárcel, ve a Kim y ella lo había planeado, por eso la hizo ir. Para él fue más satisfactorio el hecho de mostrarle a Kim que sí podía hacer lo correcto. Lo podía haber demostrado en otras situaciones antes. Lo demostró en una situación donde el hecho de hacer lo correcto iba a implicar que estuviera de por vida en la cárcel y no 8 o 7 años. Entonces al final salió el verdadero Jimmy McGill que se hizo responsable por todo. Y es un cierre hermoso a toda la franquicia de Breaking Bad. ¿Por qué? De alguna manera el que estuviera la esposa de Hank y de Stevie Gomez presente, ellas todavía, pues lo de Walter sí pasó, ya está muerto Walter, pero quieren ver más caras, quieren ver otro culpable, que atrapen a otra persona involucrada, importante. Entonces salió este personaje y dijeron, atrápenlo, o que se refunda en la cárcel. Entonces de alguna manera el que atraparan a Jimmy McGill y él dijera, Walter White no hubiera hecho lo que hizo si no fuera por mí, yo tuve todo que ver ahí, que dijera la verdad tal cual es, cierra las cosas cierra como los eventos de Breaking Bad también. El duelo de la esposa de Hank, todo eso, da un cierre. A ver, la otra persona culpable, aquí está, y se va a la cárcel. Entonces ahí es casi los posicionan a la par, de que Walter ya murió, es el mayor culpable, pero la otra parte que si no fuera por él no habría hecho Walter todo lo que hizo. Eso puede ser cierto o no parcialmente. Quién sabe cómo hubiera actuado Walter sin la ayuda de Jimmy, pero Jimmy lo ayudó a entrar al mundo criminal. También ya la atraparon y está admitiendo toda la verdad. Entonces ahí salió la personalidad de Jimmy McGill. Estaba saliendo Saul Goodman en los últimos momentos, pero al final salió Jimmy, dijo toda la verdad, toda, sacó todo. Me arrepiento de lo que le pasó a Chuck porque creo que yo también tengo culpa en lo que le pasó y estoy muy arrepentido. Y sale el letrerito con la electricidad, o sea, esos detalles, la electricidad por la enfermedad de Chuck. Entonces al final te salen que sí se arrepintió, o sea, la conversación con Chuck la recordó en ese momento y se arrepintió de todo lo que hizo.
dijo, me hago responsable. Entonces se llevó esa satisfacción de que Kim está bien, no le va a pasar nada, no va a haber cargos contra ella. Todo cayó en él, se va a hacer responsable, se fue a la prisión donde lo llevaron, a la que era más peligrosa, y sorprendentemente todo lo que hizo pues le sirvió, porque los presos, al saber que era Saul Goodman, lo tratan bien. Al menos va a estar toda su vida en la cárcel, pero ya no va a tener problemas estando ahí dentro. Cuando va Kim a hablar con él, le dicen, yo te cubro, Saul. O sea, todo el impacto que tuvo lo que hizo, inclusive ya estando en la cárcel. Entonces ya el hecho de que vea a Kim al final es un cierre a todo lo que pasó. Como si haces lo incorrecto, eventualmente se te va a pasar factura. Eventualmente, tal vez te salves 1 o 2 veces, pero eventualmente todo va a caer por su propio peso. Y es poesía, porque Jimmy no era un criminal, él no mataba gente, pero sus acciones legales eran igual de... También eran criminales y también le afectaban a otras personas. Y pues pasó lo de Howard, pasaron muchas cosas. Entonces él dañó a mucha gente indirectamente. Entonces lo correcto era que él estuviera en la cárcel, no que su final fuera que lo mataran. Entonces al final esa postal en blanco y negro es preciosa. Cómo se fuman el último cigarro con Kim, haciendo un paralelismo con el primer cigarro que se fumaron cuando se conocieron. Esa última mirada que se dan y cómo el hecho de que una persona se arrepintiera y dejara de hacer las cosas a tiempo, como fue Kim, puede seguir su vida. Pero Jimmy, que siempre regresó a ser como era, se arrepintió ya muy tarde. Entonces tiene que afrontar las consecuencias de los malos actos que hizo. Y él lo acepta y se despide con su señal que tenía con Kim. Es poesía esa serie. No le quitaría ni le agregaría nada a esa serie. Le doy 5 estrellas. Y si pudiera, si el 5 es el máximo, pero si le pudiera 6 o 5.5 o 10, le daría el límite. Para mí es la mejor serie que he visto en televisión en mi vida. Y con eso cierro este video. Les agradezco que me hayan visto. Suscríbanse, denle like, compartan. Y les agradezco haber escuchado toda la reseña. Muchas gracias, chicos.